Muy buen día a todos, sean ustedes bienvenidos a la segunda sesión del curso Publica tus ideas, del primer borrador a tu libro autopublicado por medio de nuestros amigos de Didacteca. Yo soy Carlos Nicolás Ortiz y bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos la sesión anterior, que pues nos sitúa en el principio de nuestro ejercicio de escritura, que es qué tenemos que tener en cuenta antes de comenzar a escribir. Y pues vimos algunos perfiles que nos ayudan a saber la línea que podemos elegir para escribir una historia y cómo hacerlo. Vimos la filosofía, la psicología, la historia. También pues les mencionaba que podría ser el periodismo, entre otros, ¿no? También vimos los elementos de una historia que hay que tener antes de empezar a escribirla, como lo son la premisa, la trama, el tema, etcétera, ¿no? Al final, pues retomamos un poco lo de los personajes, qué era un personaje, cómo se hacía, más o menos. Y bueno, en especificando esto de los personajes, pues los personajes en realidad nos encontramos en el principio del personaje, el desarrollo del personaje, pues ya implica otras cosas que tienen que ver con la trama y el modo en el que nosotros desarrollamos esa trama, pero lo que vimos la sesión anterior nos ayuda a situarnos en el principio y en cómo crear ese personaje. Y bueno, finalmente vimos el espectro emocional de los personajes, que es normalmente retomado y que pues puedes tú jugar con estos aspectos, combinarlos para crear personajes que sean emocionalmente más profundos. Y finalmente pues vimos los arquetipos o los personajes más comunes que encontramos en las historias. Esta sesión nos vamos a basar ya en el hecho de escribir propiamente, ya no en lo que necesitamos antes de escribir, sino en lo que necesitamos saber para comenzar a escribir. Y bueno, para ello tenemos que conocer el viaje del héroe. El viaje del héroe es un esquema o una estructura que nos ayuda precisamente a saber por dónde va a ir nuestra historia y qué elementos necesitamos conocer para que esa historia pues no se vaya por las ramas, no contemos cosas de más que no le interesan al lector o como dicen pues burdamente, ¿no? Que un capítulo u otro son relleno más que aporten a más que sean algo que aporte a la trama. Entonces, pues aquí tenemos los contenidos, que es el storytelling, que es de donde se toma esta estructura, el viaje del héroe, y bueno, tenemos todo lo que es el viaje del héroe, el mundo ordinario, el llamado a la aventura, el rechazo al llamado, el encuentro con el mentor, el cruce del umbral, las pruebas, los aliados y enemigos, descenso al infierno, juicio de Dios, ordalía, recompensa, camino de regreso, resurrección y retorno del elixir. Pues bueno, acompáñenme a dilucidar qué son todas estas cosas. ¿Qué es el storytelling? Bueno, el storytelling pues se compone de dos palabras, story y telling, que es contar, y básicamente pues en español sería contar una historia. Es una herramienta que utiliza la mercadotecnia para acercarse a un público específico o para ampliar ese público. Pues básicamente es utilizar a aquellos que saben contar la historia o a aquellos que saben de estas estructuras para poder crear una publicidad que empatice con el target que se ha seleccionado. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, ahí tenemos a los suavizantes de ropa, que por lo regular pues el target son las amas de casa y se acercan a las amas de casa contándoles una historia que tiene que ver con lo que ya vimos en la primera sesión, que puede ser por ejemplo el tema, el amor familiar, el amor filial y que pues en resumen te crean un video que al final te va a llamar a la acción, ¿no? Que te va a llamar a que tú compres un producto determinado o que no lo compres. Ya no es como este viejo marketing en el que te dicen, compra ya, nosotros tenemos la mejor opción para ti. No, simplemente ellos te cuentan una historia en la cual tú empatizas,
adoptas acerca de tu situación específica y bueno, decides comprar su producto por medio de esa empatización que tienes acerca de la historia. Se usa también, por ejemplo, en albergues, ¿no? Ellos no te van a poner a los niños que están en el albergue tristes, te van a contar una historia acerca de esos niños y su futuro y cómo tú puedes aportar a ese futuro, ¿no? Cómo puedes ayudar a que un niño que tiene una situación precaria, pues pueda mejorar su vida. Eso hace el storytelling y bueno, lo hace a través de estas estructuras que vamos a ver que pues son retomadas de propiamente de la tradición literaria, ¿no? Y bueno, pues tenemos la primera el primer acercamiento que tenemos a esta estructura pues es el mundo ordinario, perdón. Y el mundo ordinario es donde nosotros le vamos a transmitir al lector la cotidianidad de nuestro personaje, de nuestro héroe. Recordemos que héroe, con héroe no nos estamos refiriendo a el héroe griego y trágico, sino a simplemente nuestro protagonista, el que va a llevar a cabo la historia. Y bueno, pues el mundo ordinario nos transmite la vida que el héroe tiene antes de lanzarse a la historia, es la normalidad que nosotros vivimos propiamente y que se va a romper a través de el llamado a la aventura, que ahorita vamos para allá. Y bueno, aquí les pongo varios ejemplos. La comarca en El Señor de los Anillos, recordemos que Frodo pues es un hobbit, vive en la comarca y esa comarca pues es todo paz y tranquilidad, aunque en el mundo fuera de la comarca parece que están pasando muchas cosas, pero en la comarca no. En la comarca es un lugar en donde el confort reina y en donde Frodo pues eh, vive sus días, ¿no? También pues el mundo real en las crónicas de Narnia hace referencia a este mundo ordinario. Las crónicas de Narnia, recordemos que pasan a través del ropero y entonces llegan a un nuevo mundo. El mundo real no necesariamente, o el mundo ordinario no necesariamente tiene que ser bueno. Por ejemplo, en las crónicas de Narnia pues hay una guerra. Eh, en Jujutsu Kaisen también se puede ver en la vida de estudiante de Itadori, cuando pues Itadori todavía no sabe nada de esto de las maldiciones, ni de cómo afectan a su mundo o cómo después él se va a ver afectado por ellas, ¿no? El siguiente punto pues es el llamado a la aventura propiamente. El llamado a la aventura es el pretexto que nosotros tenemos como autores para hacer que nuestro personaje salga de su cotidianidad o de lo ordinario. Esta es la que va a poner en acción a nuestro personaje, es la que lo va a obligar a que él comience a moverse en nuestra historia. Hay veces que el mundo ordinario suele ser muy amplio en algunas historias que tenemos que explicar, por ejemplo, eh, no sé, el aspecto político de nuestro mundo o el aspecto eh, geográfico o simplemente poner en contexto al lector de lo que ha pasado en nuestro mundo antes de que empiece la, este, la historia. Pero una vez llega el llamado a la aventura, pues todo comienza a cambiar. Y bueno, aquí les pongo el ejemplo de la metamorfosis de Kafka, que es el momento en el que Gregorio Samsa se convierte en insecto y entonces todo el mundo ordinario cambia porque las circunstancias que rodean a Gregorio Samsa pues ya no son las mismas con las que empezó la historia. Entonces todo va a empezar a cambiar. Otro ejemplo que les pongo aquí es el de Harry Potter cuando le llega la carta de Hogwarts. Y pues bueno, esta carta es problemática porque pues recordemos que Harry Potter vive con sus tíos los Dursley y estos son como muy ordinarios.
odian la magia, después veremos que tienen un pasado con esto de la magia, donde la hermana pues tiene problemas con la mamá de Harry, precisamente la ve como una aberración. Entonces estos Dursley van a tratar de que Harry no acepte el llamado, que ahorita veremos en el siguiente punto eh, eh, qué tiene que ver esto con la creación de la estructura propiamente de la historia. Y bueno, esta carta pues al final termina llegando a las manos de Harry, pero hay cosas que pasan en medio que impiden que el llamado a la aventura se dé. En El Señor de los Anillos pues es cuando Gandalf le propone la aventura propiamente a Frodo. Recordemos que pues él está en la comarca y Gandalf tiene, al menos en la película, pues tiene algunos problemillas con el anillo que es de su tío de Frodo y que pues se lo quiere quedar para sí. Y pues Gandalf una vez dándose cuenta de que el anillo es el anillo de Sauron, decide hacer algo al respecto, ¿no? Acerca de este anillo. Pues bueno, ese sería como el segundo punto. El tercer punto es propiamente el rechazo al llamado, que es, recordemos que todos los protagonistas parten de una normalidad, entonces están acostumbrados a esa normalidad, están dentro de su zona de confort, y esta zona de confort pues les impide que ellos crean que pueden salir de ella, ¿no? Porque salir de una zona de confort pues implica demasiadas cosas. Aquí es donde se manifiesta el miedo del protagonista. eh, Así que va a haber un conflicto, puede ser un conflicto externo o puede ser un conflicto interno de nuestro protagonista con este llamado a la aventura, con como digo, el llamado a la aventura pueden ser muchas cosas, puede ser Gandalf acudiendo a Frodo, puede ser la carta que le llega a Harry Potter. En la leyenda de Aang pues es propiamente la aparición de Aang. eh, en la Ilíada pues es cuando le llega, ¿no? La noticia de que van a ir a la guerra. Y bueno, el rechazo pues se da precisamente en esta confrontación entre lo que se debe de hacer y lo que ha estado haciendo el protagonista hasta que llega a este punto. En El Señor de los Anillos se puede ver cuando Gandalf le propone la aventura hacia la destrucción del anillo y Frodo se niega, pues lleva una vida placentera en la comarca, entonces no entiende como por qué él podría salir de la comarca y intentar destruir el anillo, porque pues al final de cuentas su vida es muy confortable. La leyenda de Aang, pues el que lleva propiamente el rechazo a la aventura es Sokka, quien se rehúsa a abandonar su aldea, pues la dejaría sin protección. Recordemos que pues Sokka es el único hombre mayor en su aldea y que es el único capacitado para ordenar la defensa de su aldea. Entonces cuando llega Aang y la Nación del Fuego se acerca a la aldea precisamente para capturar a Aang, pues Sokka no está tan seguro de no entregar a Aang, porque recordemos que hasta ese punto él no sabe que Aang es el avatar, no tiene prueba alguna de esto. Entonces esa indecisión o esa confrontación con la idea de que Aang es el avatar precisamente es el rechazo a la aventura, en el cual Sokka pues quiere regresar a la normalidad de su aldea. En la Ilíada es Aquiles quien no quiere ir a la guerra, pues considera idiota pelear en un conflicto que no le es propio. Recordemos que Aquiles pues después va a acudir a su madre para que le dé un consejo acerca de esta guerra, ¿no? Que le suscita
y él lo que quiere es pues pasar sus días hasta su vejez, pero su madre le dice que si hace eso su nombre no pasará a la historia, y ahí es cuando él decide precisamente ir a la guerra, ¿no? Y precisamente aquí es el encuentro con el mentor, que es lo que les acabo de decir. Es cuando Aquiles va con su madre y busca, ¿no?, la mentoría, busca el consejo de su madre para poder decidir si emprende la aventura o no la emprende. En el encuentro con el mentor, pues este mentor le va a dar herramientas al héroe para que este héroe emprenda su viaje, para que decida salir de la normalidad. Y pues bueno, puede ser a través de un consejo, puede ser a través de herramientas físicas, herramientas emocionales, etcétera. Y precisamente es cuando el lector le aporta al protagonista algo que él no tenía. En el caso del Señor de los Anillos es un diálogo que se plantea entre Frodo y él, y que se da cuenta Frodo, ¿no? Esta es la cosa que Frodo no tenía contemplada, que su vida pacífica está muy bien, él se la pasa muy, muy, muy bien, pero esa vida implica que es muy aburrida. Entonces él tiene que salir del tedio, tiene que salir de la normalidad, de la cotidianidad, y emprender su viaje junto a Gandalf. También aquí hay algo que podemos tener en cuenta, que es que tú como autor puedes obligar a tu personaje a que tome la decisión de emprender esta aventura. En El Señor de los Anillos, pues, aunque parece que no, Tolkien sí obliga un poquito a Frodo a emprender esa aventura a través de los jinetes, ¿no?, que son estos reyes corruptos por el anillo, y que pues llegan a la comarca al final de cuentas a buscarlo. En el recuerdo de quien ya no existe mi libro, pues eh, el encuentro con el mentor se da propiamente cuando Ana conoce a un joven desconocido con el que apenas cruza unas palabras, y este joven le dice una frase específica que va a hacer que Ana empiece a reflexionar sobre su situación. Esto del mentor es importante porque cuando uno dice mentor, pues se imagina siempre a una persona, por ejemplo, como Gandalf, como de Dumbledore, perdón, que es una persona que ya tiene un largo recorrido, que tiene muchos conocimientos acerca de lo que es la aventura, y que puede aportar muchísima sabiduría a un protagonista que es inexperto, pero no siempre se da de esa forma. Muchas veces la figura del mentor suele ser un amigo del protagonista que está en la misma situación que él, o una persona que es un poquito más eh, recorrida en experiencia en el mundo, pero que no necesariamente es como esta eminencia, ¿no?, que nos encontramos en historias súper complejas. De hecho, el primer mentor que tiene Harry Potter, pues propiamente Hagrid, ¿no? Cuando él se harta de que los Dursley no dejan que Harry lea la carta, entonces va el propio Hagrid a buscar a Harry, ¿no? Y entonces él es el que le dice: Harry, eres un mago, y le empieza como a contar todo esto que hay tras bambalinas, todo esto que Harry no tenía ni idea de que existía, y que va a hacer que él decida ir a Hogwarts. Bueno, una vez explicado esto, pues pasamos al cruce del umbral, que es precisamente cuando nuestro protagonista decide aceptar el llamado después de todo esta contradicción interna en la que él va a estar luchando contra sí mismo, en el que va a estar decidiendo si va o no va a la aventura. Pues bueno, el cruce del umbral pues es el interludio que está entre el llamado a la acción y decidir eh, aceptar ese llamado, ¿no? Entonces, en ese interludio, pues va a pasar todo esto que les digo, que es una contradicción en sí misma de nuestro protagonista. Y bueno, les pongo aquí algunos ejemplos. Es cuando Frodo decide emprender el viaje junto a Sam,
y se refleja precisamente en la escena emblemática donde Sam dice: si doy un paso más estaré más lejos de mi casa de lo que he estado en mi vida. Ese es esa parte del Señor de los Anillos es muy importante en este cruce del umbral, porque precisamente aquí es donde se va a acabar la normalidad, se va a instaurar de ahora en adelante un nuevo mundo para nuestro protagonista, y por eso es tan simbólica esta frase, porque es cuando Sam reflexiona sobre sus pasos y se da cuenta de que a partir de ahí todo lo que pase Sam no lo conocerá, o lo va a conocer apenas, es desconocido hacia él. Esto también es una fuerte idea para que nuestro protagonista rechace la aventura, que aquello que se va a reflejar a partir de que él decida ir a la aventura es desconocido para él. En Harry Potter esto también se ejemplifica muy bien a través de la plataforma 9 3 cuartos, que es eh, cuando Harry pasará el umbral de el mundo de los moguls y irá directamente al mundo de los magos, ¿no? En Narnia pues sería propiamente el ropero. No necesariamente tiene que haber un simbolismo para que nosotros sepamos eh, que nuestro protagonista cruza el umbral, pero si ustedes quisieran ponerle un simbolismo, pues bueno, estos son unos ejemplos de cómo se puede hacer. Nuestra siguiente, nuestro siguiente elemento estructural de una historia, pues es pruebas, aliados y enemigos. Aquí es donde se presentan nuestros aliados, también donde se presentan los enemigos y donde se presentan las pruebas que nuestro protagonista llevará a cabo, ¿no? En este caso, pues, como decía, cruza Harry Potter el umbral por medio de la plataforma 9 3 cuartos, y entonces ahí es donde empieza a conocer a Ron, nos presentan a Hermione y nos presentan a Draco Malfoy, ¿no? Pero bueno, en los libros Draco Malfoy se presenta antes, en la película nos los presentan propiamente en los vagones del tren, y ahí pues básicamente tienes el enemigo, tienes los aliados, y bueno, faltarían las pruebas, que las pruebas pues ya se dan un poquito más adelante en la historia de Harry Potter. Esto de la estructura, de una vez les digo, y que es precisamente lo que hace interesante este tipo de estructuras, no necesariamente se siguen paso a paso, es decir, no necesariamente van una detrás de la otra, también se pueden mezclar. Eso tiene que ver ya con unas herramientas que tú puedes ocupar para introducir al lector a tu historia, pero las veremos un poco más adelante. Aquí pues básicamente, como digo, nos presentan a los aliados, a los enemigos y los retos que va a tener que cumplir nuestro protagonista en El Señor de los Anillos. Es cuando Frodo llega a Bree y en la posada local conoce a Aragorn, y este le explica la situación en la que se encuentra. Aquí Frodo comprende que realmente no está jugando, y su primera prueba, por ejemplo, pues es el escapar de los jinetes que están en busca del anillo. Aquí es donde se abre el mundo para Frodo, es donde se abre el mundo para Harry Potter, es donde se abre el mundo en las Crónicas de Narnia también. Básicamente aquí es donde ustedes muestran al lector la amplitud de su mundo, y aunque ustedes muestren la amplitud de su mundo, no lo van a resumir propiamente aquí. Recordemos que después, pues, pasan muchas cosas, ¿no? Ya después Frodo conocerá a los elfos, a los enanos, etcétera. Ahí poco a poco Tolkien nos va a ir revelando propiamente a los aliados. También una forma de revelar a los aliados en El Señor de los Anillos pues es propiamente cuando se hace la Comunidad del Anillo y se decide que Frodo sea el que lleve el anillo a Mordor y lo destruya, ¿no? Porque Frodo es como el que, siendo un hobbit, tiene más aguante
que los demás hacia la influencia del anillo. Y bueno, pasamos a la mitad de la historia, que propiamente es el descenso al infierno. Y en el descenso al infierno, pues es el paso entre el umbral y el conflicto principal de nuestra historia, y es donde el héroe propiamente se empieza a preparar para el conflicto principal. El conflicto principal, recordemos, en Harry Potter, pues es el enfrentamiento con Lord Voldemort. Entonces, en medio de ese paso del umbral, también existen pequeños conflictos que nos van a ayudar a probar al héroe, y que ese héroe pues también eh, encuentre herramientas para enfrentarse a este último problema, ¿no? El problema decisivo de nuestra historia. En El Señor de los Anillos se ejemplifica a través de la separación de la comunidad del anillo, quedando Frodo y Sam a su suerte. A partir de esa separación, Frodo y Sam quedan sin otra opción que cumplir el objetivo, pues son los únicos que pueden lograrlo. Recordemos que todos los aliados, ¿no?, de Frodo y Sam también van a estar haciendo cosas. Pippin y su hermano van a ir con los Ents, ¿no? Después está como toda esta parte de la guerra de los Ents contra Saruman, y luego Aragorn va a ir a la guerra con los Rohan, etcétera. Entonces, estos conflictos, estos pequeños conflictos van a llevar a nuestros héroes propiamente al último conflicto, el conflicto mayor, que pues bueno, en Frodo lo veremos cuando llega a Mordor, ¿no? Y precisamente da paso a la Ordalía. La Ordalía se conoce como el juicio de Dios. No es propiamente un juicio de Dios, sino es el conflicto en el cual nuestro protagonista se va a enfrentar a la muerte propiamente dicho. En la Ordalía, o en el conflicto principal, siempre debe de haber presencia de la muerte. No solo en el riesgo de nuestro protagonista de morir, sino también en que él vea morir algo, o que haya una significación de la muerte a través de eso. No necesariamente tenemos que matar a un personaje, pero sí debe de haber una significación, algo emblemático que hable de la muerte, eh, porque eso nos va a conectar con el peligro que está viviendo nuestro protagonista. No es simplemente que Harry Potter esté jugando a peleitas con Voldemort, sino que hay en realidad un riesgo inminente de que Harry Potter muera en ese enfrentamiento. La Ordalía pues es este enfrentamiento del protagonista con el antagonista principal de la historia. Y pues bueno, aquí ponemos el ejemplo del Señor de los Anillos, que es la etapa final de Frodo, cuando ya él llega al volcán, perdón. Frodo no se enfrenta directamente a Sauron, sino que él va a tener un conflicto interno entre dejar el anillo en el cráter del volcán o llevárselo y hacerlo suyo, ¿no? También tiene un enfrentamiento físico con Gollum, para ver quién se lleva el anillo, que pues termina con que Gollum le arranca un dedo, y Gollum pues termina muerto, ¿no? En el fondo del volcán. Pero también este juicio, esta ordalía, eh, ocurre precisamente dentro de nuestro personaje. No necesariamente tiene que ser un enfrentamiento físico para que se cumpla la ordalía, pero sí tiene que haber un enfrentamiento, incluso como decíamos en la sesión pasada, hombre contra sí mismo, ¿no? En el cual pues es propio de las novelas psicológicas. El conflicto se resuelve en la cabeza del protagonista. Pues bueno, el ejemplo de Frodo propiamente es de esta naturaleza. Y en Harry Potter pues sí vemos ya un enfrentamiento directo en lo que es nuestro antagonista, que es Voldemort, que es esta pelea de varitas.
estos rayos, ¿no? Que se cruzan porque las varitas son hermanas y entonces no funcionan de manera adecuada, y que pues finalmente termina con la muerte de Voldemort a través de los Horrocruxes, donde Neville le corta la cabeza a Nagini, y entonces Voldemort queda indefenso, ¿no? Ante la pelea contra Harry Potter. Después de la Ordalía, cuando termina el enfrentamiento, pues ese enfrentamiento propiamente debe de tener una recompensa. Esa es la resolución del conflicto. La recompensa pues puede ir desde un objeto en específico, como el desarrollo de nuestro personaje, o puede adquirir alguna habilidad, un objeto mágico, etcétera. Esto ya pues dependiendo de la naturaleza de la historia que nosotros estemos escribiendo. En la Ilíada, por ejemplo, podemos ver que pues esto es interesante. En la Ordalía nuestro protagonista puede fracasar, no necesariamente nuestro protagonista sale victorioso de el encuentro con el antagonista. Un ejemplo pues es el de la Ilíada, donde Aquiles sucumbe ante el arco de París, que en otros, bueno, propiamente en la Ilíada y en otras fuentes se le llama Alejandro, que es el príncipe de Troya. Y sin embargo, no es el protagonista, Aquiles, obtiene la recompensa que le ha sido prometida, o que hablaba su madre, ¿no? Cuando él le fue a pedir consejo, que es la inmortalidad de su nombre. Pasa su nombre a la historia por medio, por medio del asedio de Troya. En El Señor de los Anillos, la recompensa de Frodo pues parece ser la gran historia que ha forjado, las alianzas que ha hecho con sus amigos, tanto elfos como enanos, etcétera, el aprendizaje y la madurez que tiene este hobbit, que lo saca pues de el arquetipo de hobbit común. Y en Harry Potter, pues la recompensa simbólica es la varita de Sauco, que al final Harry Potter la terminará rompiendo, ¿no? Como demostrando que Harry Potter en realidad no busca el poder, sino que eh, no busca el poder, y tampoco busca ser inmortalizado, sino busca que vuelva todo a la normalidad, que se instaure una nueva normalidad. Y bueno, precisamente eso es lo que pasa después, ¿no? En el camino de regreso a casa, ¿por qué tenemos el ejemplo de El Señor de los Anillos? Pues bueno, porque muchas historias llegan hasta aquí, hasta la recompensa, se obtiene una recompensa y se acaba. Sin embargo, el camino de regreso también es importante que lo mencionemos, que es cuando nuestro personaje vuelve de la aventura. Eh, Aquí en El Señor de los Anillos es propiamente el viaje que emprende Frodo de regreso a la comarca. En The Last of Us, que ya lo vimos también en la primera sesión, es cuando Ellie y Joe regresan al refugio con Tommy, después de que pues Joe decide salvar a Ellie de las luciérnagas y la saca del hospital. Y pues básicamente es el retorno a la normalidad, aunque todavía no se ha instaurado la normalidad en nuestro mundo. Todavía no decimos eh, cuáles van a ser las consecuencias de que se cumpla la ordalía, o de que nuestro eh, protagonista fracase en su ordalía. Y precisamente viene la resurrección. Esta parte de la resurrección la explican, por ejemplo, en el storytelling por medio de Jesucristo, que es pues cuando Jesucristo es crucificado. Esa es la ordalía de Jesucristo, ¿no? Él pierde la vida y entonces después de 3 días él resucita. Entonces es un nuevo Jesús, ha cambiado, ya no es el Jesús de que es carpintero, ¿no? Ahora es el Hijo propiamente de Dios. Y entonces es el desarrollo del personaje propiamente dicho, ¿no?
Pasó de ser un hombre común a ser el Hijo de Dios y una divinidad hasta cierto punto. Pues bien, la resurrección es la oportunidad de nuestro héroe de demostrar todos los cambios que ha llevado a través de su viaje, en el cual pues ha obtenido un desarrollo de personaje. Esto es súper importante, todos los personajes que nosotros planteemos, no solo el principal sino los secundarios, pero que son importantes dentro de la trama, tienen que tener un desarrollo. No pueden terminar la historia sin que esos personajes hayan cambiado. No necesariamente tienen que cambiar para bien, pero sí tiene que haber un cambio, tiene que afectarle el camino que ha recorrido, si no de otra forma pues se vuelven personajes planos. En El Señor de los Anillos, como lo decía, esta ya es la parte en donde Frodo va a demostrar que ha cambiado. Y pues bueno, una vez él ha regresado a la comarca, se da cuenta que está tomada por bandidos. Estos bandidos pues son enviados por Saruman. Y Frodo, en vez de tener miedo o esconderse como lo haría en un principio, como lo haría al principio de la historia, pues decide organizar junto con sus amigos a todos los hobbits y correr, expulsar a estos bandidos de la comarca. Ahí pues hay un cambio notorio en la figura de Frodo, hay un cambio notorio en la figura de sus amigos, tanto Pippin como Sam, etcétera, como Merry, en donde pues nosotros nos damos cuenta de que efectivamente ya no son los que eran al principio en Harry Potter. Pues podemos ver eh, lo que les decía anteriormente, lo de la varita de Sauco, que la parte a la mitad, pero también esta actitud que tiene ante la vida, que ya no es un Harry que se nace pues en este mundo mágico y que es ingenuo, que no sabe la maldad que hay en el mundo mágico, que ya no se deja guiar pues tan fácilmente por las palabras de otros, sino que es un Harry maduro, un Harry que ha vivido y ha pasado por una guerra mágica, que ha pasado por la muerte de muchos de sus compañeros. Ya es un Harry mucho más maduro. Finalmente pues tenemos el retorno con el Elixir. Este retorno con el Elixir pues básicamente es el final de la historia. Ya a partir de aquí pues ya no va a haber mayor desarrollo de nuestros personajes. Nuestros personajes en este punto ya deben de estar totalmente desarrollados y pues es una instauración de la nueva normalidad. Aquí se refleja pues todo lo que ha pasado en la Ordalía, o sea, las consecuencias de, por ejemplo, derrotar a Lord Voldemort, eh, las consecuencias de derrotar a Sauron en El Señor de los Anillos. Y pues aquí vemos que vemos a un Frodo que está escribiendo El Señor de los Anillos y que sufre las secuelas de su aventura. Este elixir no necesariamente tampoco tiene que ser positivo. En este caso pues el elixir de Frodo es acabar con su sufrimiento, es ir a la tierra de los elfos, ¿no? A pues sí, deshacerse de toda esta dolencia que le empieza a dar en una determinada época del año. Y bueno, todos los personajes, como digo, obtienen su desarrollo. Sam forma una familia y se termina convirtiendo en el alcalde de la comarca. Esto ya no lo vemos en las películas, pero sí pasa en los libros. Pippin se convierte en el señor de los gamos y Merry en el consejero del rey Elessar. Legolas propiamente pues sigue viviendo, se hace muy amigo de Gimli de Gimli, perdón, y pues al final nos cuentan que Gimli pues fallece y no me acuerdo muy bien, pero creo que su amigo elfo regresa a las tierras de los elfos propiamente. En Harry Potter pues vemos a un Harry que se ha vuelto padre y que ha dejado atrás al niño perdido ante su destino. Es un personaje que pues ha obtenido su desarrollo. Está casado con la hermana de Ron,
también vemos a un Ron y a una Hermione que también están casados y que también tienen sus hijos, a un Malfoy que pues ya no es propiamente eh, la figura maligna, ¿no? Que vemos que en realidad pues no es malignidad, sino que pues él también tiene un desarrollo en el cual vemos que no era tan malo como parecía al principio. Todos estos cosas que nos plantea Rowling en Harry Potter pues terminan desarrollándose y teniendo ese final, al menos en las películas. Y bueno, pues finalmente aquí vamos a ver un poquito de cómo podemos acercarnos a contar nuestra historia. Eh, la estructura del viaje del héroe acaba con la parte anterior, con el retorno del elixir, y propiamente pues podemos hablar de el modo en que nosotros contamos la historia, estas historias que luego últimamente se han hecho como moda, ¿no? Decir, es que yo no leo cosas de primera persona, yo no leo libros que empiezan con tercera persona. Pues bueno, vamos a ver a qué se refieren con eso, ¿no? La primera persona, pues para mí hace que la lectura sea más intimista, es decir, que empaticemos más con el protagonista, con sus emociones, con sus motivaciones, con sus deseos y sus conflictos. Y esta puede darse pues de diferentes maneras. La primera es cuando el protagonista, aunque sea en primera persona, es un narrador omnipotente, es decir, hace la figura de un dios propiamente dicho, es decir, él conoce todas las perspectivas, él sabe qué piensan los personajes y eso eh, puede también ver las situaciones que tienen estos personajes, aunque propiamente él no estuvo presente, pero es una forma de narrar y en esta en este narrador de primera persona, pues él también es partícipe de la historia, él está inmiscuido en esta historia, pero conoce todas las perspectivas. Y bueno, un ejemplo de esto es la película Legend, donde la esposa Francis, que es propiamente la esposa de Reggie, el protagonista, pues es la que es la narradora. Legend es una película que habla sobre gángsters, son unos gemelos, Reggie y Ron. Ron es un poquito psicópata y Reggie es como la cabeza de toda la empresa. Y bueno, Francis se relaciona con Reggie, se casan, etcétera. Entonces ella sabe todo lo que ha pasado en este imperio que Reggie funda a través de eh, pues sí, la ilegalidad. Vamos a ver un pequeño video para que ustedes se den una idea de lo que es la primera persona en este aspecto. Look down the block from you. The lonely faces that you see. El granero de Esmeralda daba dinero a espuertas. 2.000 libras a la semana de puro beneficio. Y nosotros solo teníamos que disfrutarlo. Ser dueño de ese casino lo era todo para Reggie. Por fin había cruzado la línea que separaba el viejo East End de los verdes prados del oeste. Se estaba haciendo famoso. Siempre que sus alumnos sufriera, a los ricachones les encantaba codearse con los gángsters. Aristócratas y gángsters tienen mucho en común. Son egoístas, se aburren fácilmente y tienen acceso a un montón de pasta que no han ganado honradamente. Y lo mejor, que ninguno de los dos tiene el menor interés por las normas burguesas o la moralidad. Si a eso le añadimos una buena ruleta, es la impresionante receta del éxito. No más apuestas, por favor. Ron era el bicho raro del lugar. Sus pastillas le estabilizaban, pero no le curaban. La vida nocturna no le atraía y añoraba a Reggie y al lado más oscuro de la vida de un gángster. Y bueno, pues como podemos ver en el video, pues esta narradora es omnipotente, ella conoce las cifras, ella conoce cómo son los hermanos, las actitudes, sus pensamientos, y a la vez ella está inserta dentro de la historia. Un poquito spoiler a partir de aquí, no necesariamente la narradora tiene que estar viva.
En este caso, pues Francis muere al final de la historia y aún así ella es la que nos está narrando la historia, ¿no? El segundo punto, pues, es por medio de un narrador unilateral, es decir, que narrador nos cuenta su historia, pero a través desde su perspectiva. Él no conoce las perspectivas de los demás, él nos está hablando propiamente de lo que él percibe a través de la historia y hay una característica que tiene este modo de narrar y es que se lo está contando a alguien. No importa que no importa pues a quién se lo tengamos que contar, si es un tío, un hermano, lo que sea, es un pretexto para contar una historia, pero siempre se lo está contando a una persona en específico y por ejemplo en el narrador anterior lo cuenta hacia el público en general, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo que es el de Ted Mosby en Cómo conocí a tu madre. Vamos a ver la introducción de cómo él empieza a narrar la historia. Niños a veces piensan que están viviendo una historia, pero la verdad resulta ser otra cosa diferente. Entonces pensé que la historia era sobre si Robin debería estar en la boda. Si tan solo hubiera entendido cuál era la verdadera historia. Tener expareja cerca, no lo sé, brotan cosas sin resolver. ¿Cómo sabes que esa chispa no volverá con tu ex sentada ahí? Y con Robin parece que las cosas no han terminado. Desperdicié años pretendiendo hacer que el... Bueno, pues como se pudieron dar cuenta, aquí Ted le cuenta la historia propiamente a sus hijos, por eso dice niños. Entonces, toda esta historia está desde la perspectiva de Ted. Ya después podemos ver pues ya la dramatización de lo que le dice Estela, que es la persona que lo deja en el altar, pero propiamente la narración se centra en la visión de Ted y el cómo él ve esta situación que le está pasando. La tercera, primera persona, pues es por medio de un diario y pues este es parecido al anterior, es una perspectiva sesgada de lo que está pasando, es la perspectiva de quien está escribiendo el diario y pues es un diario como el que nosotros solemos escribir. Por lo regular es cronológico, tiene una fecha y va basándose en esa fecha. Estas fechas tienen que ser coherentes. Pues, por ejemplo, si yo digo que pasó una semana, pues bueno, la siguiente fecha tendría que ser la de la semana siguiente, etcétera. Y como digo, pues es cronológico y un ejemplo de esto es el diario de Ana Frank. También aquí tengo un ejemplo que bueno es propiamente el audiolibro y aquí pues dice el diario de Ana Frank 2 de julio de 1942 y pues vamos a ver un poquito de cómo se narraría en esta voz. 2 de junio de 1942. Espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie y espero que seas para mí un gran apoyo. 28 de septiembre de 1942. Añadido. Hasta ahora ha sido para mí un gran apoyo, y también Kitty, a quien escribo regularmente. Esta manera de escribir en mi diario me agrada mucho más, y ahora me cuesta esperar cada vez a que llegue el momento. Como podemos ver, pues aquí son las motivaciones propiamente del que escribe dentro del diario. Y estas motivaciones y sentimientos, etcétera,
tienen como objetivo, no, como receptor, perdón, el propio diario. Ya no le estamos contando a alguien más, se lo estamos contando al diario. Es como esta frase cliché donde decimos querido diario y bla bla bla, ¿no? Empezamos a escribir. Pues también en la literatura podemos hacer este tipo de escritos, como si nosotros le habláramos a una persona que propiamente no existe, que es el diario. También podemos acercarnos a la historia a través de la tercera persona. Este pues suele ser un narrador que ya no nos habla desde su propia voz, sino que nos va a contar la situación que él está viendo acerca de algo. Y pues también aquí tenemos las dos partes. Una es la omnipresente, que pues hace el papel de Dios y que propiamente pues se asume que es el autor el que le está hablando al lector y que nos está contando lo que pasa dentro de nuestra historia. Un ejemplo de esto pues es Tolkien, que él pues nos narra no solo la historia de Frodo, sino que también nos cuenta la geografía, nos cuenta el idioma, nos cuenta las razas, etcétera, ¿no? Ya esta forma de contar una historia es como más completa en el aspecto de que el narrador está fuera de la historia, ya no está dentro de la historia. El narrador es un observador de la historia y por ende pues sabe todo, ¿no? Todo lo que está pasando y cómo está pasando y los sentimientos de los protagonistas y cómo estos sentimientos se van a desarrollar. Él ya lo sabe desde un principio y lo va a saber cuando termine también la historia, ¿no? El siguiente pues es un narrador que tiene como perspectiva sesgada y que también puede ser en tercera persona, pero que este narrador pues no conoce muy bien todas las variantes de la historia. Es una perspectiva que él tiene sobre lo que está pasando. Y bueno, aquí puse la Ilíada de Homero, aunque propiamente se podría decir que Homero nos está diciendo la verdad, pues en realidad nos está contando un hecho histórico que ha sido recopilado a través de la tradición y que pues propiamente podríamos dudar de si lo que nos está contando es real en su totalidad o no lo es. Es como la vecina chismosa del barrio que nos dice es que Menganita hizo esto, hizo el otro, hizo aquello, pensó esto, dijo aquello, etcétera, y que pues nosotros no sabemos a ciencia cierta si esa perspectiva, aunque él no las está contando en tercera persona, pues es real, ¿no? Eh, un ejemplo de lo que vemos en el narrador omnipotente, pues sería, por ejemplo, Albert Camus, ¿no? En La muerte feliz, que nos dice, por ejemplo, eran las 10 de la mañana y Patrice Merceau se encaminaba con paso regular hacia la villa de Sagreus. A estas horas la enfermera había salido a hacer recados y no había nadie en la villa. Eso es la fuerza que tiene el narrador, en la cual él nos da hechos y no simplemente están sesgados como en la parte 2 de la perspectiva sesgada de la tercera persona, en donde el narrador pues no nos diría la enfermería está así y así, sino nos diría dicen que la enfermería bla bla bla, ¿no? Entonces o como el letrero decía en la entrada, la enfermería estaría abierta de tal hora o tal hora, pero ya es como una perspectiva que no es omnipresente, que no sabe todas las variantes y perspectivas que hay dentro de la historia. Y pues finalmente les pongo la impersonal, que es una forma en donde no hay narrador y que no se utiliza mucho en la escritura narrativa. Por lo regular se utiliza en textos de no ficción y que es una recopilación pues de documentos o correspondencia que se han encontrado, pueden ser de algunos autores famosos, como por ejemplo el libro de Sartre y Beauvoir de Hansel Rowley, que nos habla pues de la relación entre Sartre y Beauvoir propiamente,
pero que la estructura o él retoma, ¿no?, esta correspondencia y al final nos ofrece la historia de cómo estos dos personajes de la filosofía se unen más allá de la propia filosofía, ¿no? Ya nos cuenta pues el cómo se desarrolla esta relación, pero pues es una recopilatoria de correspondencia, no propiamente una historia contada de la mano del autor, pero que podemos hacer como nosotros como autores, una falsa correspondencia y contar una historia a través de esa correspondencia, como hacer una novela que se base, no sé, que sea romántica y que los dos protagonistas se manden historias sin saber muy bien todo el contexto que hay alrededor de eso, sino que ese contexto sea contado propiamente por las cartas que se están mandando. Entonces no hay un narrador como tal en esta historia. Y pues bueno, así tendríamos o así daríamos por terminada la segunda sesión, en donde pues hablamos de la estructura propiamente de un texto. Estas estructuras, vuelvo a repetir, no es necesario que se cumplan a rajatabla, sino que nos ayudan a dilucidar en qué partes o qué partes conforman nuestra historia. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima sesión.